tengo un apego a Mindo especial porque he ido varias veces, muchas veces, me gusta muchísimo, ¿no? Y veía que también es un pueblo que se ha enriquecido mucho por el turismo. Entonces cuando me encariñé con Enriqueta dije, bueno, tengo que ir a un lugar donde Mafalda no vaya. El año pasado, por ejemplo, nosotros vendimos mucho literatura japonesa. Santiago. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido tal? aquí a la Librería Rayuela, Cafés con Letras, un nuevo programa. Ya sabes cómo es el requisito del inicio, recomendaciones como lector. Y en este caso creo que ya habías hablado de algo de por acá inicialmente, ¿te acuerdas? Sí. Hay una novela que se publicó el año anterior que es de Santiago Vizcaíno. Complejo. Complejo de Santiago Vizcaíno. Es una novela que me parece que tiene mucha frescura. La historia de Willy, migrante. Más allá de la historia, yo lo que rescato es una situación de lenguaje. Me parece que es muy trabajado. Bueno, él es poeta, ¿no? Otro ecuatoriano que me parece un clásico, contemporáneo, pero yo siempre estoy recomendando a todo el mundo Ciudad de Invierno, de Abdón Ubidia, que me parece que es una joyita y que sigue igual, con esa vigencia. Un autor que yo quiero mucho por sus novelas y por su cuentística es, Hermann Hesse, ¿no? Yeah. Me parece que... Los cuentos son. Los cuentos en este caso, sí, igual. ¿Qué te llama la atención de Hermann Hesse? Verás, me parece que es de esta idea de lo extraño, ¿no? Pero Hesse tiene un plus que es muy teórico, ¿no? Y que siempre está poniendo referencias al arte. Entonces construye metáforas artísticas a partir de lo que es lo extraño o lo fantástico. Entonces, pienso que para escribir, para el lector, se disfruta muchísimo. Claro. El Conde Mosca nace como un proyecto editorial hace ya 2 años. Nosotros con Doris Carrasco, que es mi socia fundadora, es diseñadora y yo profesor universitario, nos quedamos sin empleo. Y en estas dinámicas a veces de lo difícil y de lo complejo que es el panorama de nuestra sociedad, se nos ocurrió este emprendimiento. El nombre de Conde Mosca, como casi todo en nuestra librería, hace homenaje a la literatura. En este caso, un escritor francés del siglo XIX llamado Stendhal. Y el libro que yo había leído en la adolescencia y donde apareció el personaje tan singular del Conde Mosca se llama La Cartuja de Parma. Entonces, este personaje me gustó desde niño y desde adolescente, y dije, algún rato me ha de servir. Y mira, la vida como es, nos sirvió para poner nuestro negocio. Creo que tenemos ya más de 10.000 títulos. Los libros que nosotros más vendemos son muy singulares. No tienen nada que ver con los libros que se venden en otras tiendas. No tienen nada que ver con lo que se suele llamar supermercado de libros, de estas grandes tiendas donde hay diverso tipo de motivación o libros técnicos. No, somos especializados en literatura y ciencias sociales. Y cada fin de año que ya mismo se acerca, hacemos los 10 más vendidos del Conde Mosca. Y el año pasado, por ejemplo, nosotros vendimos mucho literatura japonesa. Generalmente se suele decir los ecuatorianos no leen, que el 1% de ecuatorianos lee un libro o medio libro al año. Esas estadísticas no nos importan, porque no son ciertas. Y aparte de eso, tienen un tinte negativo y excluyente en el que no creemos. Desde que nosotros pusimos la librería, lo que nos interesaba es crear y generar lectores. Y entonces lo que tratamos de hacer es, a través de nuestras recomendaciones, integrar a la gente al maravilloso mundo de los libros. Maravilloso y fastidioso, porque no podemos ser los clásicos, ay sí, qué lindo la lectura y nadie lee. No, nosotros sabemos que la lectura es un entretenimiento, pero también es de alguna u otra forma una inversión intelectual. Santiago Peña Bozano, bienvenido aquí a Cafés con Letras. Ya estamos en la parte de la entrevista, en la parte medular en la que vamos a conversar sobre Mindotown, tu
Es tu primera novela publicada. Sí. No sé si es tu primera novela escrita, ya vamos a hablar de eso, pero al menos es la primera novela publicada. Eres quiteño de la leva del 90, 1990. 90. En el 2015 fuiste Premio Nacional Aurelio Espinosa Polit en la categoría de ensayo con Estética de la Indolencia, Sí. este libro que tenemos acá. Y Mindo Town, que es Del 2017. Fines del 2017. Fines del 2017, Sí. es tu novela. Y tú también eres director, digamos, de la editorial Cactus Pink. Y también coordinas desde septiembre del 2015 los talleres de Kafka Escuela de Escritores. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pero bueno, como ya conversamos, es lo que haces, no vamos a hablar de lo que haces, vamos a Sí. hablar de tu, Genial. de tu genial, novela. mejor. Un poco para... No, y muchas gracias por la invitación. No, ¿qué va? Lo que dices, sí, es mi primera novela escrita y publicada también. Ok, Sí. entonces es primera. Bueno, he escrito cuentos que Sí. no los he publicado. Yo suelo llamarlos ejercicios. Entonces, esos ejercicios me ayudaron para entender ciertos aspectos de la narrativa que luego apliqué acá. ¿Tú miras hacia los cuentos o hablas de esos cuentos en particular? No, porque ahora estoy haciendo más bien un libro de cuentos. Ah, ok. Entonces, en este libro de cuentos, ya, pues no puedo decir que son ejercicios, ¿no? Ya. Pero estos otros me sirvieron a mí para entender los aspectos de la escritura. Ok. Y un poco eso lo apliqué en Mindo Town. Mindo Town es una novela de ruta, de viaje, de escape. Hay dos personajes que están de alguna manera dejando su pasado atrás o esa vivencia particular en la ciudad que tienen. Uno es su relación familiar o su existencia o su crisis adolescente, no sé cómo ponerlo. El otro, en cambio, es una crisis ya mayor, un adulto más grande, que van a Mindo. Se encuentran en el camino y llegan a Mindo y ahí suceden las cosas que suceden en tu novela. Mindo Town es una novela que te planteaste para hablar sobre lo que es el escape de las tribulaciones cotidianas que puede tener una persona, un personaje. Es Mindo un paraíso al cual se puede acceder para salir de lo terrible que puede ser la ciudad, en este caso Quito. ¿Sabes que esta idea de escribir sobre Mindo, que podría ser cualquier pueblo rural, sino que tengo un apego a Mindo especial porque he ido varias veces, muchas veces, me gusta muchísimo, ¿no? Y veía que también es un pueblo que se ha enriquecido mucho por el turismo, es decir, hay gente que trabaja ahí haciendo pan, extranjeros que se quedan. Sí, como ¿no? sucede. Sí. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Estaba pensando que para la gente que no está viendo y no conoce Mindo, que Mindo, o dónde queda, Mindo es un poblado de la provincia que queda al noroccidente, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y que es un sitio, como tú acabas de decir, muy turístico, que la gente de Quito va mucho de visita allá, ¿no? Sí, claro, mucho turismo y bueno, esto que tú me dices del escape, pues de alguna forma sí, yo me planteaba la idea de que empiezas, ¿no? Es decir, la casa o lo que vendría a ser el departamento de este personaje, Santiago, y su conflicto, entre comillas, que es completamente banal con la madre, ¿no? Pero lo banal es importante subjetivamente para una persona. Entonces él es expulsado a la vida, ¿no? De esa comodidad. Pero él se expulsa, ¿no? Sí, digamos. bueno, más o menos, porque como una circunstancia que pierde el gato al inicio, no le quiere decir a su madre, que es completamente insustancioso, si se quiere, en un pretexto, ¿no? Él es expulsado porque la madre va a ir a chequear cualquier cosa y se va a Mindo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, y del otro lado es de ese escape, ¿no? Y del otro lado Roberto, que también es un personaje que ha estado jubilado, que ha estado con una mujer muchos años y luego también la deja. Es decir, es de eso, ¿no? Es como quizás una posibilidad de escape o una de las posibilidades de escape que existe ante, como tú dices, una crisis o una especie de quizás fracaso. Entonces, por ahí... ¿Hay algún otro componente biográfico o autobiográfico en tu novela? Bueno, varios, ¿no? Es decir, siempre cuando uno escribe parte de la realidad, de lo que ha vivido. Hay un par de nombres igual que son de amigos míos que no tienen que ver precisamente con su persona, ¿no? Yo digo, tengo un personaje que es travesti, que es Tea, y lo he relacionado con mi profesor de escritura, que es Juan Carlos Cucalón. Entonces, por ahí quizás siempre tienes esos elementos, ¿no? No sé si es que... creo que el inicio de la novela, cuando
cuando Santiago personaje dice, mido la vida con los gatos que me han abandonado, ¿no? Es un poco, puede ser cierto, siempre tú sabes, tienes que volverlo más literario, y por ese lado, sí, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas particulares, los viajes a Mindo, este personaje Nerea quizás también tiene algo que ver, no precisamente en Mindo, sino pues cuando yo vivía en España, pues, o sea, todos estos aspectos. O sea, ficcionaliza ciertas Sí, vivencias pero que es has lo tenido y normal, personas, ¿no? por supuesto. Sí, sí. Hablaste de los gatos. Ajá. ¿Por qué? ¿Tú eres una persona de gatos? Soy una persona de gatos, me gustan muchísimo los gatos. ¿Cuál crees que es la relación que hay entre escritores y gatos? Porque hay una relación muy sí. fuerte. De alguna Pero forma. también hay relación No, perros y sí, escritores sí. y no sé, Animales, caimanes, sí, ¿no? sí. Arañas. Pero, ¿sabes? Yo no sé qué tiene, es un gusto. Ya. ¿No? Entonces, yo realmente no soy un tipo de perros. No soy. No, me da un poco de conmiseración que sean tan buenos. O sea, tú puedes patear al perro y está tan feliz, ¿no? Y siempre te espera, ¿no? Y eso me da un poco de pena. Pégame de nuevo. Exacto. Me da un poquito de lástima. En cambio, el gato es como que el gato simplemente decide su vida y si es que tú estás por ahí bien y son completamente su onda. Yo arranqué en una época en que era fanzine o nada, porque ahora muchos chicos incluso entran por internet y arman sus cosas online. Pero yo empecé en los 90s y en los 90s era fotocopiar papeles, armar revistas y lo que te hace es una cabeza más de editor, que está bueno. O sea, no solamente la parte ¿no? de sentarte, sino de tomar decisiones editoriales de, bueno, vamos a hacer tantas páginas, la tapa si es dura, si no es dura, cómo imprimimos, en qué tipo de impresión, todos esos pequeños primeros pasos en el mundo de la editorialidad me parece que son importantes. Con Enriqueta lo que pasó fue que primero, como es macanudo, ¿no? Van apareciendo personajitos que a veces volvían, a veces no volvían, y dibujé esta chiquita con el osito, y me pareció como simpática, y después dije, bueno, capaz que la dibujo un poco más, a ver qué pasa. Si hubiese pensado que iba a quedar como un personaje tan presente en la historieta, por ahí hubiese hecho un chiquito, porque Mafalda es Gardel, ¿entendés? Mafalda es el gol de Diego a los ingleses. ¿Para qué vas a tratar de hacer otra cosa? Entonces cuando me encariñé con Enriqueta dije, bueno, tengo que ir a un lugar donde Mafalda no vaya. La Mafalda es el mundo de los grandes llevado a este mundo de los niños, ¿no? Como si fuesen pequeños avatares. Entonces Manolito es un así, oligarca, es un capitalista, Susanita es una burguesa, Libertad es una contestataria. Entonces es un mundo de grandes que está llevado al mundo infantil. Dije, yo no voy a hacer eso, no tiene sentido. Entonces voy a ir para el otro lado, a tratar de acordarme cómo era en serio ser chico. Y mi recuerdo de la infancia era como ¿viste? Un espacio de timidez, de como cierto nivel de angustia. Y lo que me acordaba es que disfrutaba mucho la noche cuando estaba en casa, no había otra gente más que mi familia, y me metía en la cama a leer un libro. Con Mark Twain, o con Sandokan, o lo que sea que uno leía en esa época. Y es como esa especie de sensación de calidez, digo, bueno, la voy a usar eso para Enriqueta. Para que tenga esa relación que tenía con los libros yo cuando era chico, que la tenga ella. Como una idea así más de las que iba tirando el personaje. Y viste, como fanático yo de leer libros y del objeto del libro, hay muchas ideas que me sirven para Enriqueta hacer eso. Que la tecnología siempre viene a sumar, ¿no? Y siempre cuando aparece una tecnología nueva, todo el mundo, ¿qué va a pasar? Apareció la fotografía, ¿qué hacemos con los pintores? No van a haber más pintores, pero apareció el cine, el cine apareció, y el teatro, ¿qué hacemos con el teatro? Nada se va. Seguimos pudiendo ir a escuchar a un tipo cantar ópera en un lugar, a otro comprar un libro de papel de Alejandro Dumas. Entonces me parece que no hay que tenerle mucho pánico, estas reacciones de pánico a las nuevas tecnologías. Van a seguir habiendo libros, van a seguir habiendo lectores, y lo importante, a mí me importa tanto el libro en sí.
Me importa la historia dentro del libro. Y me importa la historia que me cuentan en la película, o en la serie, o en el historietista. No es tanto el formato, sino qué me están diciendo. No es que yo no leo historietas para leer historietas. Yo leo historietas para leer historias. Y leo novelas para leer historias. Entonces, mientras sigan habiendo historias, a mí no, el formato no me cambia mucho. Disfruto de todos los formatos esos. Y si aparece un formato nuevo y un tipo quiere hacer como un español que hizo esa narración larguísima en Twitter, ¿no? Una especie de cuento medio literario que se armó en Twitter durante como 3 días. Bien, buenísimo, es otro cuento, otra historia, otra manera de leer historias. No me asusta mucho Twitter. Gabriela Ruiz Agila escribió, habló contigo también, y escribió que Mindo es la metáfora de una esperanza fracasada. Y es una frase contundente, que quizás sí sintetiza de alguna manera, al menos el deseo de llegar a ese lugar. Sí. ¿Sabes qué? Lo de la esperanza se ve más en el personaje de Roberto. Roberto, ¿no? por supuesto. Cuando termina su historia, tampoco quiero contarlo, ¿no? Pero es eso, es decir, esa esperanza absurda, completamente banal, insustanciada, fantasiosa, ¿no? Del sueño, pero no del dormir, sino del sueño de la esperanza, ¿no? ¿Cómo se puede dar una relación entre una persona jubilada y un joven, muy joven, un personaje muy joven, ¿no? Porque estos dos seres, esta pareja dispareja, se llegan a juntar en algún punto y ahí quizás suceden el resto de acciones de la novela más allá de la salida. Sí, sabes que esto de ambos personajes principales me parece que es importante por ellos, ¿no? Porque es como tú dices, disparejo, ¿no? Pero no quería tampoco personajes que sean, no sé, ya importantes o que hagan algo entre comillas, ¿no? Porque esto tampoco es cierto. Algo así grandioso, sí, que sean, sí. Y en ese espacio es que los dos se relacionan entonces, y por eso Claro. puede surgir entre ellos la relación. Tienen esta búsqueda ambos, ¿no? Claro. Buscan algo, que no saben qué. El uno busca quizás olvidar, el otro busca huir, ¿no? Entonces, en esa búsqueda como que Hay una compaginan. Esa búsqueda surge de una buena, esa compaginación surge de una buena acción, y es la acción de tener el vehículo para llevar a alguien que está a pie hacia otro sitio. Y de alguna forma esa es la acción que genera la novela. Si no existiera una buena acción, no existiría Mindo Town. Es verdad. Eso me lo preguntaban también en una entrevista, ¿no? Es decir, pero es la duda, es el momento de ese instante, porque él no lo iba a hacer, pero claro, como hubo un cambio de entrada en el personaje de Roberto, al final decide recogerlo en Anegalito, ¿no? Lo recoge y bueno, siempre va a haber esta voz un poco satírica, irónica de todo lo que sucede alrededor de Santiago. Entonces va a burlarse incluso de esa circunstancia, ¿no? Pero claro, es ese momento en donde pueden realmente volverse amigos. Ok. ¿Tú qué esperas de un lector de Mindo Town, por ejemplo? Bueno, la verdad es que simplemente creo que en un punto inicial lo que esperamos es tener lectores. Que alguien lea. Sí, que se lea, ¿no? Que se comente. Sabes que algunas personas me escriben, varias personas me han escrito a felicitar. Hasta ahora nadie me ha mandado al diablo. Me han escrito a agradecerme, a felicitarme, ¿no? A comentar un poco lo que ha sido su lectura y a decirme que creo que esto sería lo importante, ¿no? A decirme que les da ganas de irse a Mindo. Entonces funciona más o menos. ¿Cuál fue esa base, ese germen para Mindo Town para ti? Bueno, viene de algunas lecturas, pero en especial yo diría que El guardián entre el centeno es una gran muestra de lo que significa contar algo que no pasa y que se mantiene en suspenso. ¿Tú querías hacer algo como lo de Salinger entonces? Un poco, ¿sabes? Un poco sería uno de las influencias mayores, pero también hay otras, ¿no? No sé, Julian Barnes, ¿no? En El sentido final. Hay varias novelas que en ese tiempo me influenciaron bastante, aunque la de Salinger toda la vida, ¿no? No contemos el final, pero hablemos del final. Sí. Ese final que no sé si podríamos decirle abierto. Evidentemente es un final abierto, pero no es abierto en el sentido clásico de que y vamos a ver cómo se resuelve, y la situación se resolvió de alguna manera y quedan abiertas algunas cosas, sino más bien es el hecho que los lleva allá y también esa distancia que se produce entre ellos de alguna forma se queda ahí.
Sí. Y tú hablas mucho del tránsito en todo caso. No hay No hay resoluciones. resolución. ¿Por qué no asumiste una resolución en Minotauro? Bueno, esto también es un poco ambiguo, ¿no? Porque tuvieron este proceso, por ejemplo, de la ayahuasca, ¿no? El personaje En un Santiago momento tuvo un el proceso. personaje tiene un viaje. Exacto. Entonces, en ese momento se clarifica para él internamente en varios sentidos y al final eso lo trata de resolver. Roberto, en cambio, es de esa idea igual. Es decir, queda resuelto, pero lo que no se termina de resolver es la relación entre ellos. Entre ellos, a eso voy, sí. Sí. Esa relación como que se trunca de alguna forma. Pero también, si es que te pones a ver, es por la figura de una mujer, ¿no? Es decir, hubo ahí como claro. una mujer doble lado, ¿no? Entonces, el uno como que ya empieza a pensar en sí. Además que, si te fijas, tú, esto es una historia de pocos días. Sí, sí. Entonces, por tampoco es que genera, quizás para el joven tuvo más peso la relación con Roberto, pero para Roberto no tanto. Hay la figura de la mujer es importante dentro de la historia. Sí. Es la que genera primero la crisis en el hombre. Sí. Y también genera, como acabas de decir, un poco la crisis quizás entre ellos. Sí, la madre. La esposa. La madre, la esposa, la amante, la figura de la juventud, ¿no? Los gatos, visto como lo femenino. Entonces, sí, la figura de la mujer es sustancial. Pero la figura femenina en este caso sería una figura que, más que generar acciones y estar presente en la historia, es una figura, ni siquiera es pasiva, porque tiene sus acciones, pero Gunnar es una figura casi que, no sé si decir nefasta o dura dentro de la historia. Sí, o sea, tienen sus, como tú dices, sus reacciones en los personajes, ¿no? Su influencia, ¿no? Fuerte, entonces por ese lado, claro, desde la figura de la madre, la esposa, la amante, la chica, ¿no? Y también este personaje que es un poco, yo tampoco sé si definirlo, cuál es su identidad de género, ¿no? Tea, que mencionábamos, ¿no? Eso ya lo dejo yo a los lectores. Entonces también, ¿no? Es eso, es decir, ese espacio en donde tienes esta voluntad femenina, igual que tienes también la voluntad masculina.